Pues saludos Trekkies, bienvenidos otra vez aquí al canal de cosas de Star Trek. Como lo prometido es deuda, tenemos aquí la segunda parte, el segundo análisis del capítulo de Star Trek Picard. Otra vez contamos con la inestimable ayuda de Ignasi. Gracias, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Lo primero es lo primero. Valoración general del capítulo. Venga, ¿qué te ha parecido a ti? Bien, me ha gustado. Vamos ampliando un poco más el que es la trama del cubo Borg y los romulanos, donde nos dejó el primer capítulo. Y yo creo que si vamos a poner un titular es el capítulo de los romulanos. Aquí por fin descubrimos quiénes son o quiénes van a ser los villanos de esta serie, o si diríamos de esta primera temporada de Picard. Parece ser que los tiros van por ahí, sí. Valoración, al primero le diste un 9. Sí. Bueno, a este le voy a poner un 8, va. No, la verdad es que se nota que el capítulo no es que haya menos hype, pero sí que el ritmo es distinto, ¿vale? El primero lo comentemos, que se puede disfrutar muy lentamente, muy a un ritmo adecuado para que los nuevos fans o los antiguos puedan situarse en el momento en el que estamos y entiendan de dónde venimos, ¿vale? Y el capítulo como tú dices, es hacia dónde vamos, ¿vale? Sí. Es los primeros pasos que va a dar Picard para salir de la Tierra. Entonces... Es complicado valorar los episodios de manera individual porque la narrativa que tiene esta serie es muy diferente. Sí. Y de hecho, en la premiere de Los Ángeles lo que hicieron es pasar los 3 primeros capítulos, porque... nos explicaron que esos 3 primeros capítulos forman parte, digamos, de la presentación de la serie. Por lo tanto, el segundo día es el capítulo de en medio. Bueno, nos queda el final, que es el que vamos a ver el próximo viernes. Este viernes. Sí. Me encanta que esta serie de Star Trek nos siga deslumbrando con los cambios de género. Porque si el primero fue quizás bueno, tampoco sabrían dónde englobarlo, este capítulo es claramente un género de espías. Sí. Algunos dijeron que era un poco el CSI de Star Trek. Claramente la escena de Picard investigando con la romulana que vive en su casa, pues que parece ser que eran del Tal Shiar, ¿no? Es prácticamente vemos los romulanos usar tecnología. Nos da un dato curioso, que los romulanos el tema tecnológico pues lo llevan de aquella manera y van con MS2 todavía. Vida artificial, ¿no? Sí, ahora iremos comentando. En general el capítulo también... Ya estamos con la cámara otra vez, perdón. En general el capítulo tiene un cambio de ritmo interesante. Cambio de género, lo que decíamos, una película de James Bond casi con espías contra espías, agentes dobles, etcétera. Ahora vamos comentando, pero es un capítulo de poner todas las piezas encima del tablero, todas las piezas de ajedrez encima del tablero y a ver qué pasa, porque todavía no se ha movido ninguna o casi muy poquitas. ¿Te parece que ya entremos a cuchillo escena por escena y desglosando un poquito? Vale, lo primero que vemos en este capítulo es hace 14 años, ¿vale? 2386, con lo que es el ataque de los sintéticos al planeta Marte, que ya vimos en el capítulo Children of Mars, ¿vale? Concretamente ocurre el 5 de abril del 2386, porque están celebrando el día del primer contacto. Y vemos como un grupo de sintéticos parece formar parte de una escuadrilla de trabajo, ¿vale? De un trabajo que quizás a los humanos desagrada un poco porque están en una especie de estación energética, bueno, lo llaman trihidrógeno, una estación de trihidrógeno, que no sabemos para qué sirve, si da energía o es combustible o qué, y lo vemos ¿no? Despertándose y empezando a trabajar. Vemos a los sintéticos con un look muy parecido al de Data, con la piel blanca, etcétera, y numerados, ¿vale? Con una serie de números, y concretamente la escena nos sitúa concretamente a F8. ¿Vale? Vivi. A mí lo que me sorprendió es que la Federación los usara como obreros. O sea, sí, mano de obra esclava.
Claro, vienes de Data, que precisamente era absolutamente lo contrario, que intentar humanizar. De hecho, se le declaró como una forma de vida no artificial, o sea, una forma de vida como lo puede ser un humano, y vemos que estos sintéticos no es así. O sea, que aquí ha habido un cambio también de mentalidad en la Federación con su trato con los seres androides sintéticos, llamémosle como queramos, ¿no? Son puramente máquinas, sí, son trabajadores esclavos. Dato curioso, ¿vale? Yo no sé si tendrá algo que ver o no, pero F8, B4 por un lado, F8 por otro, si al 4 le sumamos 4 da 8, y si al B le sumamos las 4 letras, la que toca es la F. Ahí lo dejo, yo ahí lo dejo. Primer dato matemático del día, no es el único, ahora iremos viendo. ¿Vale? Bueno, vemos un poco parecido también a lo que le pasó a la teniente artificial de Discovery, que en un momento dado la gran inteligencia, o la inteligencia artificial de la segunda temporada de Discovery, penetra en su mente y le hacen chirvitas los ojos y cambia radicalmente de ser ella misma a estar bajo el control o las órdenes de otro ente. Aquí vemos también un primer plano de los ojos cargando unas órdenes, un programa, lo que sea, un virus, todavía no sabemos lo que es, y precisamente él, entendemos que también el resto de los sintéticos, iniciando una pequeña rebelión en Marte, lo que provoca en lo que ya hemos visto, que es la destrucción de la flota de salvamento de Rómulo, la destrucción de Marte, etcétera, ¿vale? ¿Quién ha dado esa orden y con qué motivos y con qué tecnología? Es algo que todavía no sabemos. Primera pieza en el tablero. Pero podemos especular, ¿no? Visto cómo está el capítulo, yo diría que los romulanos están detrás de eso, ¿eh? Puede ser, o al menos una parte de los romulanos. Muy bien. Revisando las grabaciones, ¿vale? Precisamente Picard con los dos compañeros romulanos que tiene en su casa descubren una cierta tecnología de ocultación para no dejar pistas en las cámaras de seguridad de la flota estelar. Se revela que es el modus operandi del tal Shi'ar, y hay un momento en que Laris va a decir una frase, bueno, es posible que no sea solo cosa del tal Shi'ar, y se ve a Zhaban por detrás en plan, no lo digas, en plan negando con la cabeza, en plan, no lo digas, y mencionan algo que es relativamente nuevo para los Trekkies, que es el Yad Vash. Sí. Es un concepto nuevo la conspiración de la conspiración, ¿no? O sea, es el siguiente nivel conspirativo de los romulanos. Sí, una organización secreta dentro de una organización secreta, precisamente para no levantar sospechas. Me gusta mucho también el nivel de montaje, todo, y que algún compañero me ha dicho que no le gusta, que se van alternando las secuencias en que Picard está con Laris en el piso de Dash haciendo esta reconstrucción CSI con esta tecnología romulana, y cuando están los tres en el despacho de Picard explicándole qué es el Yad Vash, ¿vale? Van alternando las secuencias, quizás se pierde un poco el ritmo, pero yo creo que las frases lapidarias o los conceptos que nos dejan están súper claros. No sé si lo ves tú lioso o no. Es decir, que al principio sí, un poco confuso, pero luego cuando ya te aclaras, pues ya está, ningún problema. Perfecto. Pero es verdad que luego vi el episodio una segunda vez, como ya estaba avisado, pues luego ya la segunda vez lo entiendes sin ningún problema, ¿no? Pero sí que me chocó un poco ese montaje un poco extraño, pero bien. Sí, pero yo creo que está hecho expresamente porque, bueno, vamos viendo un poco cómo se van descubriendo cosas en el piso, se van desvelando cosas del Yad Vash, todo liga, y al final, bueno, son los ingredientes que están bien. Básicamente, ¿vale? Habla de que el Yad Vash, una organización secreta dentro del tal Shi'ar, tiene un odio implacable y profundo desde hace miles y miles de años a toda la vida artificial. Entonces, bueno, y dice que lo que decías tú al principio, ¿no? Que en su cultura no tienen seres sintéticos, no tienen inteligencia artificial, sus ordenadores son puramente de cálculo y no tienen ningún poder de decisión. No sabemos estos miles y miles de años qué problema tuvieron los romulanos con alguna inteligencia artificial o con algún ser sintético o robot o mecánico. Yo creo que se irá desvelando. Sí, el problema en principio no lo sabemos, lo que tú has dicho, pero ahora sí que van detrás de estas inteligencias de vida artificiales. Ahora vas a comentar, supongo, la infiltración en el cubo Borg y
atraer con ellos al personaje que atraen, pues claramente tienen una intencionalidad, como vamos a descubrir luego al final del capítulo, ¿no? Sí, vemos el cubo Borg que, bueno, vemos la escena de cama de Narek y de Shoji, la hermana gemela de Dash. ¿No vas a comentar nada de esa escena de cama? Bueno, vestidos, ¿no? No, simplemente eso, que explican un poco que el cubo Borg está aislado, separado del colectivo, que es puramente un artefacto sin más interés, sin más interés para los romulanos, que son sus actuales dueños, ¿vale? Y se dedican a explotar tecnología Borg. Entonces, lo que decíamos también en el capítulo anterior de que centro de reclutamiento o centro de recuperación, pues sí, centro de recuperación quizás sí tiene sentido porque están ahí recuperando tecnología Borg. ¿Con qué fin? Lo que parece eso es como un desguace. Un instituto científico que han utilizado ese cubo Borg para estudiar a los Borg y así atraen a diferentes especies de la galaxia que están allí y voluntariamente participan en ese programa científico que al mismo tiempo sirve para volver a convertir esos Borg en sus razas de origen a través de un proceso inverso, digamos, ¿no? De transformación. Sí, se da a entender que esta tecnología Borg la comercializan, muy entre líneas, también veremos qué acaba de pasar. Lo que dices tú, vemos un poco en el momento de preparación para entrar al cubo Borg, que están reunidos estos científicos, pues que Shoji está hablando con una Trill que viene del Politécnico de Trill, hay andorianos, hay diferentes razas de la tecnología, y aquí el segundo dato matemático del día es 5.843 días sin asimilaciones, ¿vale? En un carterito que se ve en una pasarela. Si tú coges 5.843 días y lo divides entre 365 días que tiene el año, sin contar los bisiestos, te sale un total de, tachán, 16,0082 años. Que en la línea temporal de Star Trek, ¿dónde nos situamos? En el ataque a Marte. ¿En el ataque a Marte? Sí. Bueno, 2 años después, perdón. Vale. El ataque a Marte fue hace 14, entonces esto nos sitúa 16 años, entonces 2 años antes del ataque a Marte, o después. Sí, después. 16 años para atrás. Sí, 2 años antes. Tampoco nos ayuda a saber exactamente ese cubo Borg de dónde salió. O sea, si es un cubo Borg, digamos, de los de Voyager, para entendernos, o dónde salió ese cubo, ¿no? No lo sabemos. No, todavía no lo sabemos. Exacto. ¿Vale? Vemos al amigo al doctor, ¿vale? Amigo de Picard ya de la época del Stargazer, que viene personalmente a darle malas noticias, ¿vale? Cumple los mínimos para poder tener el certificado, ¿cómo lo llaman?, de servicio interestelar para volver al espacio, pero le comentan de que tiene una pequeña anomalía en el lóbulo parietal, ¿vale? Anomalía que ya se menciona en la nueva generación y también sobre todo en el último capítulo de Todas las cosas buenas, y le da una pequeña pincelada de los síntomas de falta de apetito, sueños extraños, cambios repentinos de humor, un poco lo que hemos visto ya en las actuaciones de Picard en el primer capítulo, y parece ser que le dice que todas estas cosas son tratables, pero que al final todo lleva y se lee entre líneas que más tarde que más temprano tu fin está cerca, te vas a acabar muriendo. Entonces Picard en ese momento dice, pues ahora más que nunca convencido de ir al espacio para hacer esta última misión, porque tengo que rescatar a la hermana gemela a la hija de mi amigo. Sí, correcto. Bueno, vamos a ver esa enfermedad que comentabas. A mí me ha gustado aquí la aparición de este actor, que es un actor que hemos visto en muchas series de televisión. Faltaba su aparición en Star Trek. Supongo que esto ha sido interesante para poder tenerlo aquí. Y por otro lado, coger esta enfermedad, ¿no?, que suponemos que no se nos menciona porque falta por investigar qué enfermedad es, pero todos sabemos que se está refiriendo a esa enfermedad que se descubrió Picard, o que la doctora Crusher le dijo al final de Todas las cosas buenas, el último capítulo de la serie de Star Trek, que podría llegar o que lo tenía dentro y que podría en algún momento manifestarse, ¿no? Bueno, pues parece ser que se está manifestando y me gusta que el doctor le dice que por suerte el ir al espacio lo matará antes que la enfermedad.
Entonces, Sí. este, por suerte, quizás demuestra que la enfermedad es larga, dolorosa y, bueno, no sé. Entonces, iremos viendo un poquito qué pasa. Momentazo de la flota estelar, ¿vale? Un poquito que ya vimos en el tráiler cuando entra en el alto mando. Vemos el holograma del Enterprise normal visto en Discovery, ¿vale? Es el mismo modelo visto en Discovery, supongo que ya lo tenían aprovechado. Y el Enterprise D, también guiño total a la nueva generación. Me gusta cuando el almirante Picard se acerca al mostrador y tiene que deletrear su nombre con cara al alférez de turno, en plan, tío, ¿no sabes quién soy? ¿Quién soy? Ah, sí, almirante, Mara, no lo había reconocido. Bueno, ahí está. Y la conversación con el almirante, hablando de que necesita ir a buscar a Bruce Maddox, que hay romulanos involucrados, le pide una nave con una tripulación mínima, acepta degradarse a capitán, ¿vale? Si todo el problema es que un almirante no puede estar haciendo cosas raras por el espacio, y aquí el almirante lo tacha literalmente de puto arrogante. Con todas las letras. Sí, yo en aquel momento me vino a la memoria esa escena de Star Trek 4, ¿no? Las metáforas floridas. Pues una metáfora florida en pleno siglo XXIV. ¿Qué ha pasado aquí, no? Sí. Impresionante. Se desvela un poquito también lo que Picard explicaba en la entrevista, ¿no? Que a raíz del ataque de los sintéticos a Marte, la flota estelar decidió dejar de ayudar a los romulanos. Aquí dice, no solo tacha la falta de ayuda por la falta de efectivos, por la falta de naves, sino que se excusa también diciendo de que 14 especies distintas les advirtieron sobre los romulanos, que o se distanciaban, es decir, o dejaban de ayudarlos, o estas 14 especies se iban a ir de la Federación. Y decidieron lo segundo, es decir, no queremos que se nos vayan los socios, ¿vale? Pero que a los romulanos les den. Entonces... Un poco Brexit, ¿no? Este momento... Sí. Al final, luego Picard le dice, la Federación no puede decidir si una especie vive o muere, y el almirante, con toda la razón del mundo, ahora lo comentamos, le dice que sí que puede, que por supuesto que sí que puede. Y aquí Picard, mi idea es, en ese momento me dio penita, en plan, Picard, qué iluso eres, porque la Federación o la Flota Estelar, desde su fundación, prácticamente ha estado decidiendo qué especie vive y muere, con una cosa que se llama la primera directriz. Bueno, no intervenir en este caso. Bueno, pero sin irnos muy lejos. Un asteroide va a chocar contra este planeta y va a aniquilar toda la especie, pero como no tienen la curvatura desarrollada, pues se van a morir todos y esta especie y su cultura pues va a desaparecer. Uh-huh. Entonces, bueno, no sé qué opinas al respecto. Un poco sorprendido, la verdad. Esa escena con el almirante es muy dura, ¿no? Ver la cara de Picard, cómo marcha bajando las escaleras con una cara de muy enfadado. Es como un abandono total, ¿no? Él iba allí con la esperanza de que le dejaran una nave y que era Picard, ¿no? Y vamos, se va allí como que no vuelvas, ¿no? Sí, literalmente. Este ya no es su sitio. No se lo pueden decir de otra forma. Vale, bueno, volvemos a la escena que ya hemos comentado del cubo Borg, donde vemos un poco cuál es el trabajo de Soji, ¿vale? En este de recuperar o operar a los Borg para retirar los implantes cibernéticos y, sí, poco a poco devolverlos a la vida, un poco 7 de 9, todo y que cuando le quitan el implante óptico a uno, dicen volverlo a congelar o volverlo a poner en estasis. Entonces, no sé si para tratarlo desde otro departamento o qué, pero tampoco parece que estén allí para rescatar a los Borg, sino simplemente para quitarles un poco la tecnología Borg y volverlos en estasis, que ya veremos qué hacemos con él. Sí, pero Soji tiene ese punto, ¿no? De buscar la de humanizarlos. De ese punto frío que tienen los romulanos, pues ella por otra parte pues es el contrario, ¿no? Intentar recuperar la persona, lo vemos como los observa, ¿no? Como recuperan su forma humana. Intenta cuidar de ellos, sí. Vemos a la doctora Jurati, volvemos al despacho de Picard, a la doctora Jurati leyendo un libro de Isaac Asimov, precisamente de sus obras de robots, y Jean-Luc en plan, a mí nunca me ha gustado la ciencia ficción, no la disfruto. Claro, es que la ciencia ficción para él es el presente, o sea, es la realidad. Exacto. Vale. Un bonito detalle, ¿no? Que sea una obra de Asimov.
Asimov y Roddenberry eran amigos y habían colaborado juntos. La idea del cerebro positrónico sale precisamente de la obra de Isaac Asimov, sin ningún tipo de problemas, y Asimov, aparte de amigos, fue consultor tecnológico en la serie clásica. ¿Vale? Hay una pequeña anécdota que cuentan que un director estaba grabando un capítulo, alguien estaba haciendo ruido detrás, se giró en plan, ¿queréis hacer el favor de callaros? Y era el Isaac Asimov que estaba allí ayudando en alguna cosa tecnológica del capítulo. ¿Vale? La conversación entre la doctora y Jean-Luc demuestra de que Dash fue, o la identidad suya, todos los recuerdos, los archivos históricos, las notas de la universidad, etcétera, fueron creados de la nada hace 3 años, ¿vale? Cosa que demuestra que si realmente Maddox está detrás, al menos hace 3 años estaba vivo, ¿vale? Aunque no sepamos dónde está, hace 3 años estaba vivo, y ahora más que nunca tienen la determinación de saber dónde está la otra. Es una pregunta que se hacen los dos. Pero aquí lo importante no es por qué los romulanos han destruido a Dash, o por qué están en la Tierra, o por qué Maddox ha desaparecido, o incluso cómo ha conseguido recrear estas formas de vida, sino qué va a pasar con la otra. Y sí, esto va a ser es interesante porque es el vínculo que tiene con Data, ¿no? Es prácticamente la misión de la propia serie, ¿no? Sí, sí. Precisamente de la escena CSI del piso descubren que la llamada o que su hermana, las llamadas que tenía con su hermana gemela venían del espacio, fuera de la Tierra, de ahí su insistencia en conseguir una nave. Y vemos también en una escena que me recordó mucho a Star Trek Generations, ¿vale? Cuando el doctor Soran le dice a Picard que el fuego es el enemigo donde nos consumimos todos, ¿vale? Es una escena de Picard delante del fuego reflejada en un reloj, ¿vale? Precisamente va pasando el tiempo, un fuego, nos vamos a consumir, tienes que hacer algo ya, ¿vale? Antes de que sea demasiado tarde, y coge una cajita, la abre, vemos el comunicador clásico de las últimas series de Star Trek, y hace una llamada a una tal Raffi, en plan, no me cuelgues, no me cuelgues, sé que estás cabreada, pero no me cuelgues, que tengo que hablar contigo. ¿Vale? La escena del Comodoro, o de la Comodoro. Bueno, recordemos que esta escena viene precedida de un momento en que, ahora no sé si antes o después, me corregirás. Antes, seguramente. Habla con el Romulano y sí. habla con gente de confianza, ¿no? Menciona a Worf, a Riker, a Geordi. Importante la que menciona Geordi de la Force, porque a través del cómic teníamos dudas que pudiese haber muerto en Marte. Sí. No ha sido así, parece que Geordi pues, ¿está vivo? Sigue vivo. Y dice, no, ellos seguro que me dicen que sí, no quiero meterlos en líos, voy a buscar a alguien que yo le caiga mal y a mí tampoco, ¿no? Bueno, es la recomendación que le hacen Javan, dice, búsquese a alguien que le odie y que pueda ayudarlo, y le dice, ya he hecho una llamada. Sí, viene casi un poquito después. Antes viene la escena esta del Comodoro, entendemos que un Comodoro de servicio de seguridad o de inteligencia de la flota estelar, porque va con un uniforme amarillo. Por el símbolo IDIC de infinita diversidad en infinitas combinaciones se nos da a entender que es Vulcana. Pero parece ser que no. Y está recibiendo una llamada de la almirante en jefe diciéndole que ha tenido que picar a la oficina, que está diciendo que hay una conspiración romulana en la Tierra, y ella diciendo, no te preocupes, yo lo sabría, voy a investigarlo. Y llama a una tal teniente Richo, que cuando aparece, bueno, aparece en un rato, pero que cuando aparece es como si la Comodoro le dijera que el comando suyo, la operación suya ha fallado, porque ha dejado pistas y a Picard preguntando por ello, y de que se encargue personalmente de que esto no vuelva a pasar y de que, entre comillas, se elimine a la segunda, ¿vale? Y de que haga el favor de encargarse personalmente, porque si no lo va a hacer la Comodoro y con todas las posibles consecuencias. Esta es la escena que te decía de espionaje contra espionaje, porque entonces, bueno, se supone que es un almirante, tiene que estar de buenas, pero está utilizando tácticas que no son del todo éticas para investigar, entonces nos descoloca un poco. Sí, aquí ya vemos que realmente eso de que es vulcaniana pues es mentira, ¿no? Vemos lo que has comentado, objetos de cultura vulcaniana en su despacho, pero claramente romulana es cuando se destapa una conspiración y que habla con ese otro personaje que vamos a descubrir luego, que es la hermana de Narek, ¿no? Ya vemos que también es romulana,
que está implicada en esta conspiración, que fue responsable de la muerte de Dash, hicieron una chapuza, tal cual, ¿no? Porque se ve ese reflejo en la barandilla y eso sí se investiga, nos pueden llegar a descubrir porque no lo borraste todo bien. Y entonces vemos pues como los romulanos son tan conspirativos como lo han sido en toda la vida en Star Trek y ahora están infiltrados dentro de la Federación, siguiendo un sistema pues que me recordó un poco a Discovery, ¿no? También allí teníamos un personaje Klingon transformado en humano, ¿no? El de Ash Tyler. Pues aquí tenemos una cosa parecida, sin que, pues aquí saben perfectamente quiénes son, no es como Bob Tyler que tenía esas dudas. En ese caso sí que saben quiénes son y perfectamente lo que están haciendo en esa infiltración. Correcto, vemos a la Teniente Richo con una llamada holográfica a Narek, ¿vale? Se descubren eso, ¿no? Pues que ya si quedaba alguna duda, le dice que su disfraz es ridículo y esas orejas redondeadas no le quedan nada bien. Pues claramente un disfraz, una operación quirúrgica para parecer humana. Se descubre eso, que es su hermana. Era de ella, de quien hablaba en el primer capítulo diciendo que tenía un hermano pero que murió porque ahí también demuestran que quizás no se llevan del todo bien como cabría esperar entre hermanos, quizás por diferencias. Yo creo que sí que se refiere a ella, ¿eh? Pero bueno, quizá hay un tercer hermano. Veremos. Pero como parece eso, que no tengan buen feeling y que cada uno piense que la misión se tiene que hacer de una forma distinta, está ahí. A mí me hace gracia porque hablan de la Comodora como una aliada útil. Y estamos cabreando a la Comodora y hasta ahora ha sido una aliada útil. No la hablan de jefa ni la llaman de responsable del operativo, la llaman aliada útil. Como si hubieran varias patas o varias cuerdas tirando hacia la misma dirección, pero no es lo mismo. Entonces, a lo mejor... Sí, o estos hermanos tienen una agenda diferente a la Comodoro. Sí, algo así. Y lo bueno es que él le dice si del cómo se está encargando él de la investigación, que es acostándose con Soji, si ya le ha desvelado dónde se encuentra el nido y dónde se esconden las otras abominaciones. Uh-huh. ¿Hay más de 2 gemelas? ¿Habla de ellas o quizás habla de seres Borg? ¿Dónde está el nido? ¿Dónde están...? No, yo creo que son androides, claramente. Sí. Entonces, el nido es donde se están fabricando estos androides. ¿Dónde está Maddox? Está Maddox o está Data. Sí, la cabeza... Aquí tengo mi teoría de que no es Maddox quien los está fabricando, sino que es Data. Que Maddox fabricó a Data y que... Es una teoría, ¿eh? Eso ya... De aquí unas semanas esto se va a desmentir, yo ya lo sé. Bueno, a ver qué pasa. Y la escena clásica del Parque Vasquez Rocks. Este clásico montículo, pequeña montañita que ha salido en infinidad de capítulos de Star Trek y películas, que allí parece ser que es donde vive un poco apartada de todo Raffi, ¿vale? Que recordemos que es la antigua la última suya, primer oficial que tuvo en la Verity, tal como vimos en el cómic de Star Trek Picard Countdown. La soborna con una botella de vino de la cosecha del 86 para que la acepte hablar con él, y hasta aquí el capítulo. Entendemos que en los siguientes capítulos pues hablará largo y tendido con ella, se sumará a su tripulación, se pondrán en contacto con el piloto. No sabemos si en el siguiente, bueno, no, creo que lo dijiste tú, ¿es en el tercero que sale 7 de 9? En el cuarto. En el cuarto, y entonces sí. Riker sí sale en el 3. No lo sé. Bueno, veremos. Porque si realmente marchan al espacio, quiere decir que Riker no vive en la Tierra, sino que vive quizá en alguna colonia del espacio. Puede ser. O no, o quizá, no sé. Bueno, no sabemos exactamente. Sí que hemos visto imágenes de más o menos de lo que va a pasar, o a través del tráiler del siguiente capítulo hemos visto a Hugh. Vemos a Picard ya dentro de que será su nueva nave. Y más allá de esto, poca cosa más. Hemos visto también imágenes a través de fotografías de flashback. Veremos cómo era la relación de Picard y Raffi cuando estaban en la Verity. Eso lo veremos a través de secuencias flashback. Tengo ganas de ver a Picard con ese uniforme que hemos visto en los cómics. Al mando. Y poca cosa más. Pero el detalle, Sergi, que no has mencionado, importante, no sé si es el primer taxi que vemos en Star Trek. Que aquí podríamos decir, claro, aquí la tecnología, ¿cómo va? Tenemos teletransportadores,
pero a veces utilizamos el taxi, ¿no? ¿En qué casos? Es que no se puede transportar uno allí porque no hay manera de volver, se tiene que hacer a través de taxi. Sí, no sé. Ahora que lo dices, bueno, no lo sé. Efecto dramático. Un taxi volador. Una lanzadera de toda la vida. A lo mejor, no sé, es un sitio que no llega a la cobertura del teletransporte mundial, no sé, veremos. Bueno, y hasta aquí el segundo capítulo, ¿vale? Como decías tú al principio, el tercero cierra esta primera trilogía de introducción, ¿vale? Pero es de esperar eso, que vaya reclutando, consiguiendo una nave, reclutando amistades y varios colaboradores en su búsqueda, al mismo tiempo que se irá desvelando un poco qué pasa en ese cubo Borg, qué pasa con esa trama romulana en busca de estos seres sintéticos, y ya está. De momento, muchas ganas de ver el siguiente. Sí, yo también, muchas ganas de ver ya el tercer capítulo, cerrar este arco argumental de presentación, y veremos ya, porque me parece que el siguiente capítulo está medio dirigido por Harald Kulpilpar, que ha dirigido estos dos primeros, y Jonathan Frakes, que se va a encargar de dirigir los capítulos del segundo arco de esta temporada de Star Trek Picard. Muy bien, pues hablaremos del tercero, ¿vale? Te vuelvo a invitar si quieres, hablaremos del tercero. Y qué voy a decirte, esta mañana he leído una noticia de que la serie de Sección 31 entrará en grabación después de que se emita la tercera. Sí, de Discovery. Sí, la tercera de Star Trek Discovery. Vamos a tener luego ya... Tenía mis dudas de si esta serie se acabaría haciendo o no. Parece ser que sí. Creo que la intención es recuperar un poco esos personajes que Discovery ha dejado atrás al hacer este salto de 1000 años. Pero tenemos una cosa en cuenta, que Georgiou también ha hecho ese salto. Es lo que iba a preguntarte. Por lo tanto, Georgiou va a volver. No sé. Sí, es que tampoco pasa mucho tiempo en el universo normal de Discovery antes de saltar. Desde que viene del universo. También tengo que decir una cosa, esta serie, pues, como que tampoco me desperta mucho interés. Preferiría antes que anunciaran la de Pike, digamos, que esta sí que realmente la Enterprise de Pike, que creo que se tiene que hacer sí o sí, que ver una serie de la sección 31 que, bueno, por lo que hemos visto hasta ahora, tampoco es que me haya parecido de lo más interesante, ni mucho menos de Discovery. Bueno, lo dicho, veremos a ver cómo avanza Picard. Estaremos pendientes de la tercera de Discovery, sección 31, la serie de animación Lower Decks, ¿vale? Se presenta un 2020. Ya, mira, si quieres un día podemos hacer una tertulia de todo el Star Trek que viene este 2020 y ya está, lo dejamos aquí. Perfecto, Sergi. ¿Vale? Pues hasta el tercero. Lo dicho, hablamos, me he quedado aquí congelado. Ahora. Bueno, hablamos. Gracias por venir al canal y hablamos. Venga, hasta luego. Chao. Adiós, chao.